La ética es el conjunto de normas y costumbres que se originan con el comportamiento humano en una comunidad. Después la moral es el conjunto de normas y costumbres que se consideran buenas para seguir dentro de una comunidad y el comportamiento. Después la ética es el arte teórico y moral, que es la cuestión práctica de la ética. Y Aristóteles fue el primero en tener como una idea sobre la ética, el cual dice que ningún hombre actúa para hacerse miserable, pero en ocasiones hacemos o tenemos acciones las cuales hacen que nosotros resultamos culpables. Después, estas dos, en pocas palabras, se puede decir que nos humanizan. En la historia, primero que nada se basa desde la prehistoria. Esta porque en ese tiempo no tenía una idea en sí de lo que significaba ética, sino que solamente tenían tribus y estas mismas se juntaban para poder como socializar y llegar a un fin como una sociedad, pero no existía como tal una definición sobre ética. Después las primeras civilizaciones se dieron en Mesopotamia, que fue en Grecia y en Egipto. Y después en Egipto se dio lo de Edad Media hasta el Renacimiento. Después, para hablarlo, quiere decir que en pocas palabras nosotros estamos conectados con el ambiente y se puede definir como un ser integral que se desenvuelve conforme a su sociedad. Los valores universales son el conjunto de normas de convivencia válidas sin un tiempo y época determinada. Se manifiestan en actividades y grandes que tienen como aplicación múltiple un conjunto que son todas las que permiten lograr la capacidad y la competencia. Algunos de estos valores son la amistad, el amor, la bondad, la responsabilidad, confianza, honor, etc. Su desarrollo es un proceso lento y gradual en donde influyen distintos factores y agentes. Ayudan a un potencial humano y su crecimiento como persona profesional. También los valores son ideales para actuar de modo y de causas finales. Estos son por parte de que pueden haber dos tipos, los objetivos y los subjetivos. Su clasificación de los valores son naturales. Un ejemplo de ello es los que adquieres con tu familia, en la educación y en el ambiente en que tú te desenvuelves. Los morales tienen que ver con la conducta que tú tienes, ahora sí que externamente, fuera de casa. Los económicos, en tu ambiente de trabajo, los valores que tienes que hacer o demostrar ante las personas con las que trabajas. Intelectuales, en la escuela, los valores que adquieres en la escuela, que son casi la mayoría similares a los que adquieres en tu casa, ya que ambos te ayudan como a formarte como persona. Los estéticos tienen que ver como con la belleza, porque un valor importante también tiene que ver la belleza. El psíquico se determina con la personalidad. Los valores son los valores que te forman a ti como tu persona, los que te defienden. La religión es con la actividad religiosa, por ejemplo, los que son creyentes en su iglesia, cómo tienen que comportarse y ante las demás personas que no conocen. La dignidad humana es un valor y un derecho innato, inviolable e intangible de cada persona. Es un derecho fundamental y es el valor inherente de cada ser humano, porque somos unos seres racionales que poseemos libertad y somos capaces de crear cosas. Esto quiere decir que todos los seres humanos podemos modelar y cambiar y mejorar su calidad de vida ejerciendo su libertad y promedio de toma de decisiones para vivir con dignidad. Actos morales. Estos actos están orientados hacia el exterior, hacia el mundo y hacia los demás, pero por ser morales tienen un valor que hace que sean valorables.
Somos morales porque sabemos que podemos elegir, porque sentimos que tenemos posibilidad de seguir caminos diferentes en nuestra vida. Conciencia moral es también conciencia de la libertad, conciencia de que no todas las posibilidades de elección son igualmente valiosas. Por eso es especialmente importante plantearnos qué es y cómo funciona. Estar consciente significa darse cuenta de lo que ocurre alrededor. La conciencia es una forma de conocimiento o de percepción. La conciencia moral es con lo que los demás nos damos cuenta de lo que vale, de lo que merece la pena y de lo que no. Para que un acto sea verdaderamente humano requiere ser consciente, libre y voluntario, mientras que el acto del hombre es simplemente por instinto. También es conocido como acto animal. Tipos de moral. Existen varios tipos de moral. Está la moral fundamental, que es aquella que tiene que ver una idea general, amplia y universal de lo que es aceptable y lo inaceptable, no solo en el ámbito racional, sino en el espiritual e individual. Por ejemplo, sabemos que robar es un acto malo, entonces, al ser un acto malo podemos definir que está mal tanto en México como en China. Después, moral individual es aquella que atañe a las elecciones personales de un individuo, aceptando que forma parte de una tendencia moral colectiva, que lo piensa, que lo presiona y controla, pero a la que también puede oponerse en su fuero interno. Un ejemplo sería el aborto. Hay personas que están a favor, otras en contra, pero ya depende de su criterio personal para saber en qué posición se encuentran. Moral social es aquella que no es individual, sino perteneciente al colectivo, impuesto por instituciones o tradiciones y defendida como norma colectiva. Un ejemplo sería que en México lo normal sería que un hombre tuviera solo una esposa, pero en Arabia Saudita es normal socialmente que tengan hasta 7 mujeres. Moral socioeconómica es aquella que evalúa las decisiones de un individuo, comprendidas como manifestación de una condición social y económica determinada dentro de una misma sociedad. Y la moral sexual, que es aquella que rige la conducta sexual aceptable de lo inaceptable en base a preceptos de alguna naturaleza como los religiosos. Por ejemplo, el sadomasoquismo, que para algunas personas es normal y está bien, pero para otras que son muy cerradas piensan que es algo que está completamente mal. El yo íntimo son las cualidades y virtudes que nos van formando como persona. Es decir, cómo nosotros somos ante amigos, ante personas que nosotros vamos conociendo, es nuestra personalidad que nos va definiendo tal cual. El yo familiar es con el que vamos a iniciar. Es conforme nos van formando nuestros padres, es decir, aquí se van acumulando costumbres, tradiciones, todos esos valores que nosotros vamos a ir adquiriendo conforme vayamos creciendo. El yo profesional es aquí en donde vamos a desempeñar todo eso aprendido en el yo familiar, es decir, los valores, las tradiciones, las costumbres, todo eso lo vamos a ir desempeñando conforme a nuestra profesión. Un ejemplo claro es, por ejemplo, nosotros tenemos que tener una empatía con el paciente para entenderlo muchísimo mejor en su patología y que no se sienta no comprendido, que se sienta más acogido al estar con nosotros los fisioterapeutas. El yo religioso es en la persona, objeto o algo en el que tú vayas a creer y en el que tú vayas a poner tu fe. Es decir, por ejemplo, un ejemplo propio es el hecho de que yo creo en Dios y yo creo que, no sé, me pueda ayudar a pasar las materias o algo. O sea, es decir, que yo estoy poniendo la fe ya en alguien. Otro sería en que, por ejemplo, una persona puede creer en los horóscopos y el hecho de que el horóscopo que le toque a esa persona le diga hoy te va a ir excelente, ya desde ahí ya está creyendo que le va a ir excelente y obviamente pues va a sentir esa vibra, ¿no? La bioética es una disciplina reciente que se encarga del estudio de los aspectos éticos en la medicina y en la biología, principalmente, así como también las relaciones entre los seres vivos. En otras palabras, es el estudio sistemático de la conducta humana
en el área de ciencias de la salud, que es examinada a la luz de los valores y de los principios morales. Esta también se encarga, más que nada analiza y resuelve los problemas éticos, como lo serían la clonación de los seres humanos, los trasplantes o una negligencia médica. Uno de los conceptos más importantes que entran dentro de la bioética es el acto médico, que es el acto en el que el profesional se compromete a prevenir, diagnosticar y tratar al paciente. Otro de estos, la confidencialidad es un derecho que tiene el paciente en el que nosotros nos vemos en el deber de proteger la integridad de este. Un proyecto de vida es un plan trazado o un plan a futuro de nuestras metas o propósitos que queremos lograr a corto, mediano y largo plazo. A corto plazo tú te puedes medir tus metas de acuerdo en un tiempo aproximado de 5 meses. Un ejemplo, mi meta a corto plazo es pasar todas mis calificaciones con un buen promedio para no perder la beca. A mediano plazo sería en un tiempo de aproximadamente de 1 o 2 años en el que tú te planteas tus metas y objetivos y cómo tú vas a lograr eso. Por ejemplo, en mi caso, mi meta a mediano plazo sería graduarme con un promedio de 9.5 en el cual yo logre obtener unas prácticas o un buen empleo de acuerdo a eso. Y por último, a largo plazo, tú en este te fijas en varios aspectos, no tan solo en lo profesional, sino que en lo personal y en lo familiar. Bueno, el código deontológico es el que nos permite tener autonomía de nosotros como profesionales en el área de la salud. En la fisioterapia existe nuestro propio código deontológico, que así como nos permite respetar y hacer que nos respeten como profesionales. Algunos de estas normas y leyes como ejemplo tenemos uno que nos indica que nos dice que el respeto recíproco entre profesionales. Este respeto tiene que ser mutuo, así como cualquier tipo de profesional de la salud, como tanto médico con fisioterapeuta o un fisioterapeuta con un fisioterapeuta. Siempre debe haber un respeto. Así como también hay otro que menciona que nos dice que tenemos nuestras propias ideas, y entonces nosotros podemos, como profesionales, podemos dar nuestro punto de vista al dar un diagnóstico que nos dio el médico. Es decir, el médico nos puede dar un diagnóstico y nosotros podemos ver si seguimos el diagnóstico o podemos diagnosticar nosotros mismos. El consentimiento informado es un documento que nos permite, así como protegernos y proteger al paciente. ¿Qué nos ayuda a proteger? En este documento informamos todo sobre el diagnóstico, tratamiento y todo lo que conlleva a su recuperación del paciente. Y también podemos informarles los pro y contra de todo tratamiento que se pueda aplicar. Nos protege porque así si llegase a pasar algo negativo, estamos con este documento legal que nos puede proteger ante situaciones muy complicadas. Un ejemplo sería la cuestión de un paciente que tiene un diagnóstico muy difícil. Entonces nosotros como fisioterapeutas tratamos de solucionarlo de una forma menos invasiva, pero algunos fisioterapeutas quieren intentar con otro tipo de tratamiento. Para esto se debe de conseguir ese documento importante que nos va a ayudar a explicarle todo al paciente, y así como lo negativo y positivo que va a llevar ese tratamiento. Cabe mencionar que tanto como el código deontológico y como el consentimiento informado son muy importantes para el área de la salud. En caso de no tener nuestro código deontológico intacta por la ética y moral profesional, es posible que nos tachen como malos profesionales. Y si no informamos o no tenemos el documento de consentimiento informado, es posible que hasta lleguemos a perder la cédula profesional y así llegar a parar a la cárcel.